Bienvenidos al Congreso Futuro, el encuentro científico más importante de Chile y de toda Latinoamérica. Más de 130 pensadores de relevancia mundial que a lo largo de 7 días nos guían en la conversación sobre el humano que queremos ser. ¿Cuáles son los elementos que consideramos esencialmente humanos desde nuestra biología y psicología hasta nuestras formas de organización? ¿Qué nos une o separa del resto de las especies? Iniciamos la conversación con Amy Herring, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo. Trabajó en interacciones proteínas ácido-nucleicos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida. Buenos días. I'm very excited to be here as part of the Congress and with such a wonderful group of individuals. Y con un encantador grupo de individuos, grandes pensadores y científicos. Hoy estoy emocionada de ser parte de esta sesión y de hablar sobre dónde encontramos nuestra humanidad en un mundo que está dominado por Machine Learning. Cuando pienso en qué es lo que nos hace humanos y que nos diferencia de máquinas que pueden aprender, pienso en nuestra creatividad y pienso en nuestra imaginación, nuestra capacidad de inventar nuevas cosas y de hacer planes y verlos llevarlos a cabo. Así que pensar en nuestra imaginación y creatividad, estos han avanzado mucho la tecnología. Estos han cambiado la esencia de cómo y cuándo y dónde aprendemos. Como un ejemplo de una forma que la ciencia ha cambiado radicalmente estos años y cómo ha afectado mi campo de estadística y ciencia de datos, quiero hablar brevemente del campo de la astronomía. La astronomía es una disciplina muy antigua y los astrónomos antiguos se centraron en las cosas que podían ver con sus ojos. Miraban las estrellas y utilizaban las estrellas para determinar la ubicación de cosas, para navegar, para calcular el tiempo. Y para un científico como yo, grabaron sus datos, los registraron. Así que tenemos dos de los registros más antiguos del cometa de Halley, hecho en China. En ese momento que lo hicieron, no sabían la periodicidad del cometa. Y es muy emocionante ver estos datos registrados, aunque no sea en una forma muy portable. Pero el campo avanzó una vez más en un tiempo de Galileo. Y Galileo fue capaz de ver lo que se sabe, un lente de perspectiva. Este es un ítem que fue utilizado para hacer cosas que se veían lejos aparecer más cerca. Galileo hizo modificaciones a este lente y, más importante, lo convirtió y lo apuntó hacia los cielos y lo hizo para explorar las estrellas. Y una vez que lo hizo, trajo nuestra visión más cerca de las estrellas como nunca. Y descubrió los anillos de Saturno, descubrió 4 de las lunas de Júpiter y se alineó con Copérnico y dijo que no creía que la Tierra no estaba al centro del universo, pero fue limitado en su observación y en la cantidad de datos que podía recolectar por su propio tiempo personal. Tenía que registrar sus observaciones a mano y registrarlos. Así que solo tenía suficiente cantidad de horas en el día para aprender del mundo. Y ahora las cosas han avanzado mucho más. Ya no hay necesidad de tener un humano de que tome registros de observaciones del cielo. De hecho, ni siquiera se tiene que estar de noche aquí en Chile para explorar las estrellas. Así que esta cantidad de datos ha sido abrumador, como la estadística ha cambiado mi mundo y la forma en que todas las ciencias se hacen. El telescopio ALMA crea 1 terabyte de datos al día. Esto es como con tu teléfono tomar 400 fotos al día por todo un año. Para el 2022, nuevos telescopios están en construcción, van a generar 30 veces más esa cantidad de datos. Esta revolución está ocurriendo no solo en astronomía, pero a través de todas las ciencias y la industria. Y la pregunta es de cómo recolectamos, almacenamos y, más importante, aprendemos de esta gran cantidad de datos. Es una pregunta muy importante para científicos de datos.
La ciencia de datos es la ciencia de utilizar computadores para aprender de los datos. Hay muchas palabras que se usan para describirlo. Estadística, inteligencia artificial, computación y machine learning. Y es machine learning que me gustaría centrarme en mi presentación hoy. ¿Qué es machine learning? Machine learning es una ciencia de entrenar computadores para mejorar su desempeño en alguna tarea con experiencia. ¿Qué tipo de experiencia tienen los computadores? Experiencia que le damos a los computadores son los datos. Y utilizar esos datos, le damos a los computadores algoritmos que les permiten aprender de esos datos para mejorar en hacer una tarea muy específica. ¿Por qué Machine Learning ha despegado? La primera razón es que ahora tenemos una tremenda cantidad de datos etiquetados. Y esto es lo que la máquina usa como experiencia. Un ejemplo. Algoritmos que utilizamos para analizar los datos han sido mejorados. Han habido muchas mejoras en nuestra capacidad de hacer computación que permiten que las cosas despeguen. Y Machine Learning está teniendo un impacto en todas nuestras vidas. Si utilizan Siri, Alexa, otro software de reconocimiento de voz, si tu auto emite un ruido cuando se corren de pista, o un auto sin conductor, si utilizan Google Search, o la búsqueda de Google, o traductor de Google. Debajo de estos avances hay algoritmos de Machine Learning. Así que, ¿qué son datos etiquetados? Aquí un ejemplo. Al lado izquierdo están mis datos etiquetados. Tengo 6 imágenes de gatos y la máquina se les da 6 imágenes junto con una etiqueta que corresponde a cada imagen de gato. El algoritmo que le ha dado el computador analiza estos datos y nuestra meta con el algoritmo es que cuando mostramos al computador una nueva imagen sin etiqueta, el gato del lado derecho, la máquina utiliza el algoritmo para asignar la etiqueta gato a esa imagen. ¿Ya? Si soy capaz de hacer esto con mi algoritmo, puedo felicitarme que he enseñado a mi computador a hacer algo que la mayoría de los niños de 2 años lo hacen sin problema. Ahora, esta tarea puede parecer sencillo, pero es más difícil de lo que se piensa, de entrenar a una máquina de hacer esto. Les voy a mostrar una imagen en la próxima diapositiva que cualquier niño probablemente puede identificar correctamente, pero la máquina puede tener problemas dependiendo en el dato etiquetado que le entreno. En este caso, si solo capacito el algoritmo, son 6 imágenes de gatos sentándose, si ve el gato envuelto en papel, puede etiquetarlo como un burrito. Un niño de 2 años seguramente no va a tratar de comerse al gato. Así que para poder arreglar este problema, necesito darle a la máquina esta experiencia. Necesito alimentar a la máquina una imagen de gatos haciendo cosas extrañas. Esto es algo que un humano aprende a hacer de forma intuitiva, pero es mucho más difícil entrenar a una máquina a hacer esto. Ahora, la meta de Machine Learning frecuentemente es solo emparejar el desempeño humano. Muchas veces lo hace igual que un experto, un niño de 2 años, idealmente con un experto capacitado que no está cansado en su tarea. Un ejemplo de esto, procesamiento de imágenes. Estas son imágenes de mamografías, de examinación de mujeres, y generalmente son leídos por un radiólogo que ve un gran número de estas imágenes todos los días. Este radiólogo se puede cansar, puede haber tenido una larga noche con su niño, por ejemplo, que no pudo quedarse dormido. Lo que puede hacer el algoritmo es acelerar su trabajo y hacerlo más fácil para ella. Puede preclasificar las imágenes, ponerlo en distintas categorías, como tejido normal, mamario, tejido que puede ser de algo preocupante, tejido que es claramente problemático. Y el radiólogo puede ir y mirar estas etiquetas preliminares de forma más rápida y decidir de forma más rápida para las mujeres quién necesita volver para más atención, a quién pueden decirle que los resultados salieron bien y que vuelvan después. Esto puede ser muy útil en ayudar a humanos a aprender también. Así que, para contarles un poco sobre los algoritmos, el más popular hoy quizás de algoritmos se llama Deep Learning. Y esto es un nuevo nombre para un antiguo método matemático antiguo. Lo que es importante, estos métodos que también se llaman redes neurales, son modelos flexibles que mapean datos de entrada, como las imágenes de gatos, por ejemplo,
a salidas. Eso sería la etiqueta. El algoritmo no necesariamente son muy fáciles de interpretar, pero tienden a funcionar bien. Un problema sí es que no pueden pensar o planificar, así que no tienen la creatividad y la imaginación que tienen los humanos. Y les mostraré un ejemplo, un algoritmo en acción, y cómo un humano que tiene que estar informado puede modificar el algoritmo y enseñarle a mejorar. Para hacer esto, vamos a jugar un juego. Este es un juego en Internet de 20q.net, se puede jugar en línea en distintos idiomas. Y es un juego para niños y basándose en el juego, animal, vegetal, mineral. La idea del juego es un niño piensa en un objeto. Voy a pensar en un gato, por ejemplo. No le cuenta a nadie más. Y la primera pregunta que su oponente hace es si es un animal, un vegetal o un mineral. Y después de esas preguntas que se contesta, el oponente puede preguntar hasta 20 preguntas sí o no para tratar de ver cuál es el objeto. Este juego en Internet ha sido entrenado utilizando una red neural. Y vamos a hablar entonces exactamente cómo funciona. Ahora vamos tras bambalinas. La primera pregunta es si es animal, vegetal, mineral u otra cosa. Digo animal. Esto es lo que aprendió 20q antes de comenzar a jugar el juego. 20q tiene una larga lista de objetos que puedo estar pensando en. Puede ser cientos de miles de objetos. Si el objeto que estoy pensando en no está en la lista que tiene 20q, no va a poder ganar. Tengo que estar pensando en un objeto que tiene en su lista. Tiene que saber entonces cuáles son todos los objetos. Y para cada objeto, el juego ha aprendido, basándose en los resultados de antiguos juegos, qué tan frecuentemente la gente piensa en ciertos objetos. Un gato es una cosa muy común que un niño piensa cuando juega este juego. Un estornudo abajo es una cosa no común que la gente piensa en. El algoritmo aprende ya esto. Así que comenzando, incluso antes de hacerme cualquier pregunta, la máquina está programada para pensar. Es más probable que va a pensar en un gato, por ejemplo, que pensar en algo más abstracto, como creatividad o un estornudo o algo así. Ahora, después de hacer la primera pregunta, si es un animal, vegetal o mineral, la máquina actualiza la probabilidad que estoy pensando en todo en sus listas de cientos de miles de objetos. Ahora, con esa lista de objetos, la máquina tiene otra lista predeterminada de preguntas. Y la máquina, basando mi respuesta, selecciona la pregunta de su lista que él cree que le va a dar la mayor cantidad de información sobre el objeto que yo estoy pensando en, para poder adivinar cuál es. Pregunto sí, estoy pensando en un gato y después, o pensando en un animal, perdón. Y detrás de escena, la máquina dice gatos tienen más probabilidad, los pájaros más probabilidad, una esponja, porque estos son todos animales. Sin embargo, un diamante, un estornudo, pueden eliminarse. Las máquinas no los eliminan inmediatamente porque quizás cometí un error, quizás hice clic en el botón equivocado. Si la máquina no lo elimina 100%, pero tiene mucho menos probabilidad en esos ítems. La próxima pregunta que hace, que sabe que estoy pensando en un animal, es si pone huevos. Digo, no, mi animal no pone huevos. Y la máquina nuevamente actualiza las probabilidades. Basándose en mi respuesta, la máquina ve gatos incluso como más probable y pájaros como menos probable. Y la razón de esto es no porque le he dado a la máquina los datos que los gatos no ponen huevos y los pájaros sí ponen huevos. Está aprendiendo de su experiencia, que son juegos anteriores. En juegos anteriores, la mayoría de la gente que estaban pensando en gatos dicen no ponen huevos. Y la mayoría de la gente que estaban pensando en pájaros dicen sí ponen huevos. Pero esponjas son difíciles. ¿Quién sabe si las esponjas marinas ponen huevos? Yo tuve que buscarlo. Así que están pensando en una esponja y se les hace esta pregunta. La pregunta que la gente da quizás no son útiles porque uno no sabe. Puede decir sí o no, puede decir no sé, pero no necesariamente ayuda al juego si es que no estás pensando en una esponja marina porque la gente tiene dificultad para contestar esa pregunta. La próxima pregunta es si trepa. Ahora parece ser que estamos entrando ya hacia la respuesta correcta. Digo, sí, el animal trepa. Pues seguí a contestar una serie de preguntas. Ahora jugué este juego 4 veces, 3 veces en español
una vez en inglés. Y cada vez que la máquina se aproximaba, pensaba en un gato, un gato persa y uno de Minx. Lo interesante es que tomó un rato, tomó 17, 18 preguntas para llegar a que yo estaba pensando en un gato. Si yo hubiese jugado con un niño este juego, a la segunda vez al hilo que yo jugaba el juego pensando en un gato, el niño seguramente ya al tercer juego comienza con ¿es un animal, vegetal, mineral? Y si digo sí, es un animal, la próxima pregunta probablemente va a ser ¿estás pensando en un gato? Claro, porque yo soy la señora que piensa solo en gatos. La máquina no es tan inteligente todavía, así que el algoritmo que ha sido programado en la máquina no está tomando cuenta que estoy jugando el juego repetidamente una u otra vez. Así que no está aprendiendo sobre mí. Eso es algo que un humano puede hacer o puede modificar el algoritmo para que la máquina lo haga. Así que la máquina aprendió de datos de antiguos juegos. Si tú juegas el juego hoy, va a ser un poquito más inteligente por toda la gente que ha jugado el juego entre esta semana anterior, cuando yo jugué, y hoy. Está aprendiendo qué tan frecuentemente la gente piensa en objetos, cómo contestan preguntas, cuando piensan en un cierto objeto. Y está aprendiendo qué preguntas son útiles y cuáles preguntas no son útiles. Y estas son algunas de las preguntas que yo saqué cuando pensaba en un gato. Y pueden ver que algunos pueden ser difíciles de contestar. Sí, quizás puedo poner un gato en mi cabeza, quizás salve mi vida, pero quizás no voy a entregarlo como un regalo, a menos que es alguien que yo conozca bien. Es fácil modificar este juego haciéndolo aprender cosas como, bueno, es la misma persona que está jugando el juego una y otra vez. Ahora, una pregunta importante es, ¿qué debieran aprender las máquinas? Si las máquinas aprenden las cosas correctas. Y esto es una imagen de un bot que fue desarrollado por Microsoft. Se puso en línea y querían que la gente tuiteara con ella y que conversara con un bot. Oh, y vaya que lo hicieron. La gente decidieron incluso ya por divertirse o por maldad enseñar Tay todo tipo de cosas. Le enseñaron a Tay cómo utilizar el lenguaje vulgar, cómo hacer comentarios vulgares, y se puso tan mal que Microsoft tuvo que sacarlo en 24 horas. Así que completamente entrenado esta máquina para ser insensible, de ser racista, de ser ofensivo, en todas las formas posibles, en menos de un día. Aprendió muy bien, como nuestros niños, ¿cierto? Muchas veces aprenden cosas que uno deseara quizás que no aprendieran. Así que hay una pregunta muy importante. ¿Qué debiera aprender la máquina? ¿Cuáles son las noticias reales? ¿Cuál es propaganda? ¿Qué es apropiado para ellos? ¿Qué es lo que no es apropiado para la máquina? Es un problema complicado. Nos enfrentamos con este problema con nuestros niños y nos enfrentamos también en Machine Learning y en inteligencia artificial. Y por estas razones es muy importante de mantener a los humanos al tanto cuando hablamos de Machine Learning. Sería muy preocupante de liberar estos Machine Learnings que aprenden cosas solo y no tener supervisión de un humano. Ahora, estamos utilizando aprendizaje estadístico de distintas formas. En mi investigación estamos trabajando en salud humana. Estamos utilizando estos métodos para aprender sobre factores de riesgo, de efectos de nacimiento, para aprender sobre distintos factores contaminantes, pesticidas y cómo estos afectan el desarrollo de niños. Estamos utilizando datos de tus teléfonos y de sus relojes para ver cómo tu actividad tiene un impacto en tu salud diaria. En el tiempo que me queda, quiero hablarles de qué se trata ser un científico de datos. Estos son gente que tiene una variedad de habilidades, son buenos en matemática y en estadística, muchas veces, aunque no se dan cuenta de eso. Son buenos en computación y, más importantemente, tienen sentido común. Tienen conocimiento sustancial en el área relevante a las aplicaciones donde trabajan. Saben de salud humana, saben de astronomía. Así que un científico de datos es alguien que es bueno en estadística y alguien que es mejor en ingeniería de software. Y una cosa emocionante de la ciencia de datos es que no necesariamente tienen que tener mucha educación para encontrar un buen trabajo.
En el lado derecho ven las experiencias, la mayoría tienen un licenciado, otros más avanzados, pero también gente que tienen grados de escuelas técnicas o solo de educación media. Y hay mucha información en línea que pueden utilizar para aprender sobre ciencia de datos. Para resumir, máquinas pueden aprender, pero están aprendiendo basándose en algoritmos que nosotros entregamos como humanos. Están aprendiendo con nuevas experiencias. Esas experiencias son los datos. Y la forma en que esos datos se incorporan en el método de aprendizaje es codificado en este algoritmo que nosotros entregamos. Es importante darse cuenta que los humanos son una parte crítica de este proceso. Y nos gustaría tener que ustedes sean parte de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amy, por ser parte de esta fiesta científica. Recibimos a Constanza Michelson, magíster en psicoanálisis, escritora, columnista y ensayista en The Clinic, La Tercera y Huffington Post. Desde hace varios años es una de las voces mediáticas que explican y hablan sobre los deseos, impulsos y miserias que escondemos en el inconsciente como sociedad, en temas como el amor, el sexo y el poder. Bienvenida. ¿Les ha pasado que cada vez con mayor frecuencia se han visto teniendo que comprobar que no son robots? Eso que uno tiene que hacer en las páginas web hoy día, como que lo tenemos medio naturalizado. No soy un robot, como que nos acostumbramos a eso. ¿Se han fijado? La verdad es que cada vez se hace más presente el debate si acaso las máquinas nos van a sustituir. Y lo más probable es que nos van a sustituir en varias funciones, digamos. Esto ya ocurrió en la Revolución Industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que desde el punto de vista del trabajo, pareciera ser que varias cuestiones vamos a tener que redefinir. Pero esto es más amplio que solamente lo laboral. Porque hay cuestiones también que apuntan a ámbitos más íntimos, como por ejemplo las muñecas sexuales. Las muñecas sexuales hoy día, hay un famoso robotero sexual, dueño de las Real Dolls, que apareció el año pasado diciendo que le incorporó inteligencia artificial a sus muñecas sexuales. Saben muy bien qué significa eso. Pero lo que él plantea en alguna entrevista, se hacía preguntas éticas bastante fundamentales, como por ejemplo, ¿debía acaso replicar a gente viva? Es decir, si yo tengo el dinero suficiente y quiero, no sé, tener mi propia muñeca igual a, no sé, la expresidenta Bachelet, se me ocurre eso. O bien, algún cuerpo con alguna cualidad específica o bizarra. Bueno, el muñequero se estaba haciendo preguntas éticas que son bastante fundamentales. Aparece la pregunta también si acaso vamos a poder crearnos a nosotros mismos. Sin ir más lejos, el otro día acá el presidente Sebastián Piñera polemizaba con el senador Girardi si acaso los humanos vamos a terminar siendo dioses o no, ¿no? Bueno, como sea, la interpelación de este panel era ¿qué es lo humano? Y frente a esa pregunta, bueno, en general decimos la conciencia. Y además decimos o planteamos que lo humano, o pensamos en general que lo humano es un rasgo particular de la conciencia, la racionalidad. Decimos lo humano, lo que nos diferencia de otras especies, es la racionalidad. Rasgo que yo diría que está bastante sobrevalorado. Porque yo pensaba si hay algo que quizás es lo más humano del mundo, y es quizás algo que ninguna especie, y que tampoco tendría demasiado sentido que las máquinas replicaran, es algo que planteó un chileno, fíjense ustedes. Y ni más ni menos que un futbolista chileno, del cual se rieron mucho cuando lo dijo, pero es una frase de gran sofisticación. Carlos Caselli, no sé si se acuerdan, cuando dijo en una entrevista, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Díganme ustedes qué otra especie podría decir algo así. Y díganme ustedes también cómo podemos vivir así si no nos hacemos caso a nosotros mismos. Eso es una condición tan común y es una condición radical. No sé si les pasa, al menos a mí sí. Generalmente no estoy de acuerdo
con lo que pienso. Hace no mucho, el autor de Sapiens, Harari, lo deben haber escuchado, escribió una columna muy preocupado, un artículo sobre los cerebros hackeados. Él decía, hoy nuestros cerebros están pirateados, ¿no? Siempre hemos estado los seres humanos, ¿cierto?, desde el punto de vista del poder, afectados por la influencia. Pero hoy día la influencia podría ir aún más lejos porque podríamos estar intervenidos desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la biotecnología en nuestra propia biología del sentir. Es decir, lo que podría pasar hoy es que los ciudadanos podríamos pensar que nuestros propios pensamientos son nuestros, pero no serían nuestros. Entonces él se pregunta hasta qué punto, ¿sí?, podemos seguir pensando que existe el libre albedrío. Eso pone en jaque entonces la política en la democracia liberal. Lo que Harari se pregunta respecto de la política es, cuando los votantes votan, ¿son libres en su voto? ¿Son sus pensamientos realmente de ellos o estamos pirateados? Bueno, eso es algo que no me he estado preguntando el último tiempo. ¿Qué pasa con los votantes? ¿Por qué votamos lo que votamos, ¿no? Aparece la idea de la fake news, como si estuviéramos absolutamente pirateados y equivocados, ¿sí? Aparece esa idea. En este sentido, Harari hace un llamado a desconfiar de lo que pensamos y dice, tenemos que volver a los antiguos, a este llamado de conocernos a nosotros mismos. Pero conocernos a nosotros mismos significa, de nuevo, desconfiar de lo que pensamos. Ese pensamiento inmediato que se nos viene, quizás no es tan nuestro. En este sentido, Harari está con Caselli. Y los dos desconfían, fíjense ustedes, que ni más ni menos del sujeto cartesiano. ¿Se acuerdan ese que uno aprende en el colegio? Pienso, luego existo. Bueno, parece que lo que ambos plantean es que uno podría hacer una torsión de esa frase y decir, parece que somos donde no pensamos. Y de nuevo, yo no sé ustedes, pero al menos yo muchas veces creo ser en un lugar, pero la verdad es que termino en otro. Se me han ido, igual que Caselli, hartos penales en la vida. Eso es cierto. Harari tiene razón. La verdad es que estamos pirateados, pero estamos pirateados de origen, estamos pirateados desde siempre. Otra cosa es que las distintas cosmovisiones, la filosofía o las ideologías de cada tiempo revelen o oculten esa condición, ¿sí? Por ejemplo, los antiguos, los griegos, fíjense ustedes cómo definían lo humano. Es bien interesante porque definían lo humano en su condición de limitados. A lo humano le decían los mortales, es decir, definían al humano en su condición de finitud. Y eso, ¿sí?, digamos, desde el punto de vista filosófico, ubicaba al humano en una relación de no estar de acuerdo con lo que pensaban, ¿no? Iban al oráculo, estaban sus dioses, tenían que preguntar, había otra instancia a quien preguntarle qué pasa, cuál es el destino. Es decir, no todo el saber estaba en sí mismo. La ilustración, en cambio, tiene otro programa. En la ilustración se trata de ponerle luces a toda la opacidad. Es el saber, es poder controlar a través de la técnica el mundo, controlar a través de los proyectos desde la racionalidad, no más dioses, no más mitos, no más nada, ¿no? Sino que controlar a través de los proyectos humanos. Bueno, sabemos que eso no funcionó demasiado el siglo XX, provocó grandes masacres, por el contrario. Y eso mismo quizá es lo que hoy día se profundiza, siglo XXI, se profundiza de cierta manera quizás en la ilusión de que es hoy día el avance tecnológico tal vez lo que podrá parchar los errores del siglo XX. Me parece que hay algo de ilusión en eso. El llamado es a conocernos aún más, pero no en el sentido que dice Harari, sino que en el otro sentido, a conocernos hasta la última célula, ¿no? El marketing existencial es un poco eso. Conócete a ti mismo, pero más bien para coincidir contigo mismo, para que tú estés de acuerdo contigo mismo y con tus pensamientos y sea esa persona que quieres ser, ¿no es eso lo que venden? Sea el que usted sueña con ser, coincida con usted mismo, ¿no? Esto un poco se trata de controlar enfermedades que no tenemos, medirnos las pulsaciones, controlar nuestra comida, control y más control desde todo punto de vista, como si eso fuera conocernos a nosotros mismos. Hay un poeta que se llama Radovan Ipsich y que dice, a las sociedades se las puede evaluar de acuerdo a qué lugar le dan a los sueños. Sí,
creemos o no creemos en los sueños. Fíjense ustedes que es bien particular. Eso que nos pasa, esas historias que creamos cada noche, ¿cierto? Que somos nosotros, las hacemos nosotros, pero no las hacemos nosotros. Las hace esa parte que Caselli dice, esa parte que dice yo no estoy de acuerdo con lo que pienso, ese otro es el que hace esos sueños en nosotros. Pero hoy día como que eso no nos hace demasiado ruido. Uno podría decir que hoy día quizás ya no soñamos, simplemente dormimos. Y además dormimos mal, por cierto. Como sea, independiente que hoy día no queramos mucho saber de que hay otra cosa y queramos más bien coincidir con nosotros mismos, vivir significa dependencia. Yo sé que depender no es una palabra que hoy día tenga demasiado prestigio. Ser sujeto significa precisamente eso, estar sujeto a un cuerpo, estar sujeto al mundo, estar sujeto a los demás. Pero ¿qué significa esto de estar sujeto? Es que estar sujeto nos obliga a hacer un pacto con los otros. No coincidir conmigo mismo me obliga entonces a estar con otro, a ceder con otro, a pactar, ¿no? Me obliga a la política. Hay un filósofo muy importante que se llama Jean-Luc Nancy y que plantea que hay una especie de abundancia de significaciones simultáneas, contradictorias, que están detrás de nuestros ojos, antes incluso de que nosotros tengamos conciencia, ¿no?, que habitan en nosotros, y que simplemente una pequeña parte de eso se filtra, nos llega a la conciencia a través de una pequeña partecita en nosotros que se llama el yo consciente. Ese que creemos que es súper grande, digamos, ese que creemos que somos, esa partecita pequeña, a esa partecita pequeña le llega solamente una partecita de este cúmulo de significaciones que habla Nancy. A este cúmulo de significaciones, a eso Nancy le llama el mundo. En psicoanálisis es a ese mundo a lo que nosotros le llamamos lo inconsciente. Lo inconsciente no es para nada, como a veces lo ha hecho creer la autoayuda, no es ningún tipo de conciencia negativa, ¿no?, sino que lo inconsciente es simplemente la distancia entre nuestros actos y la comprensión de sentido que tenemos respecto de esos actos. ¿Tenemos una pregunta o no? ¿Estamos de acuerdo con nosotros mismos o creemos que entre nuestro ego y el mundo hay algo más, digamos? ¿Me explico? Eso es lo inconsciente. El hecho de ser animales parlantes, de estar atravesados por el lenguaje, significa que ya no estamos en las cosas mismas, estamos separados de las cosas. Y eso significa que somos hablados de antemano. Antes de existir ya somos hablados. Nos ponen un nombre, ¿no? Nos ponen un nombre y ya somos hablados. Entonces, ¿qué significa eso? Hagan el siguiente ejercicio, por ejemplo. Se me adelantó la diapositiva, eso me estaban avisando, no sabía que me estaban... Ven que se me fue el penal. A ver, eso no tenía que pasar. Pero bueno, les decía, hagan el siguiente ejercicio. Como somos hablados por otros, estamos hechos por algo más que nuestro ego. Cuando ustedes quieran buscarse a sí mismos, hagan el siguiente ejercicio. Búsquense a sí mismos y van a ver que van a terminar hablando de otros o van a terminar hablando de lo que ustedes son para otros. Van a ver que ya les va a pasar. Hoy día quiero entregarles una fórmula de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, y es la siguiente: lo inconsciente es lo político. ¿Qué significa eso? Que lo inconsciente sea lo político no significa que la política está llena de lapsus inconscientes y tropiezos, que eso también es verdad. Pero no, que lo inconsciente sea lo político significa lo siguiente: significa que estamos sujetos a lo otro. No somos solamente un yo, estamos sujetos a tener que hacer un pacto con el mundo. Por eso lo inconsciente es lo político. Salirse de ese pacto es la lógica de lo cínico, de algún modo. Estar solamente en pacto con uno mismo, estar en coincidencia con uno mismo, la cosa del mundo propio, yo y solamente mi mundo propio, si ustedes quieren, es la lógica de la secta, es la lógica de la omnipotencia del lobo solitario, si ustedes quieren. Puede llegar y matar, ¿no? Eso es romper con el pacto. Entonces, en respuesta quizás a Harari, ¿no?, porque Harari dice, bueno, ¿qué política pensar en tiempos donde los cerebros están pirateados, ¿cierto?, donde nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos? ¿Cómo pensar las democracias liberales? Bueno, yo diría que precisamente el hecho de que no tenemos la razón total, que no tenemos puro libre albedrío, es lo que nos obliga
a hacer pacto, es lo que nos obliga a hacer política. Ahora sí venía esta lámina. Esta es una obra de una artista chilena que se llama Voluspa Jarpa, que se llama Plaga. Y ella toma los cuerpos de la histeria. Les quería traer la histeria para mostrarles qué es lo que es lo humano desde psicoanálisis. ¿Qué cuerpo es lo de psicoanálisis? El psicoanálisis se inventa a propósito de la histeria en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que era la histeria? Era esta enfermedad que no tenía ningún sustrato orgánico. Una gente que se retorcía, que quedaba sin visión, que de pronto no podía caminar, que tenía unas contorsiones, ¿cierto? Pero que no tenía ningún tipo de explicación orgánica, neurológica. Y Freud dijo, ¿saben qué? Hay que escuchar ahí. Hay que ver esas imágenes y ver qué significan. Ahí hay un conflicto, hay distintos tiempos. Hay un trauma infantil, en un adulto. En la descripción que él hace de las histéricas de ese tiempo, decía, mientras se arranca un vestido con una mano, con la otra se lo pone. Es decir, hay contradicción. Y eso es lo que encontramos nosotros con los cuerpos, cuando alguien va a psicoanálisis. La ambivalencia, no estoy de acuerdo con lo que pienso, estoy torcido. Eso es lo humano. Esto mismo es lo que algunos autores dicen que uno podría leer en la cultura. La cultura también puede leerse como un síntoma histérico o puede leerse en estas mismas contradicciones. Esta es una foto de Roma. ¿Y qué es lo que uno podría ver ahí? Si es que uno lee también, digamos, no de manera lineal, sino que leyendo la ambivalencia. Ahí está el Coliseo, un Coliseo que se cae. ¿Qué mejor signo de un tipo de poder patriarcal que existe, pero derrumbado, ¿cierto? Ahí, si ustedes se fijan, a un costado, donde justo apuntó la flecha, por cierto, es una casualidad, están los tanques que se supone que nos defienden de los malos, de los terroristas islámicos. Pues uno tendría que preguntarse si acaso esos mismos que nos defienden no tienen algo que ver con que existan esos malos. ¿Cuáles son los malos? Y por otra parte, ni una menos, que estaban ahí en Roma, ni una menos, el feminismo, y uno diría, bueno, ¿con quién, digamos, frente a qué tendría que oponerse? ¿Un patriarcado que se cae? ¿O estamos frente a otra lógica de mundo? ¿No? El feminismo tendría que oponerse también a otro tipo de orden mundial. Parece que esto no es tan fácil. La invitación es también a leer que hay distintas temporalidades y que hay que leer los conflictos y la política de manera dialéctica. Igual que un síntoma histérico. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Parece que hay una complejidad. Asimismo, la invitación es a pensar de que el futuro tampoco es lineal. Esta idea de pensar que el futuro es una línea hacia adelante, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día en política, por ejemplo, ¿no es acaso una reactivación de algunos ideales muy viejos, digamos? Pensando en algunas ciertas emergencias reaccionarias en el mundo. ¿Eso es algo realmente del futuro? ¿O algunas de las cosas que estamos pensando hoy día son sueños nuevos? ¿O son los sueños de Julio Verne, por ejemplo? Mismo Lacan decía, es muy probable que el siglo XXI cumpla las perversiones soñadas del siglo XIX, como Frankenstein, por ejemplo. O hay un crítico cultural como Mark Fisher que decía, si ustedes escuchan la música de hoy, no sé, Amy Winehouse o Arctic Monkeys, si ustedes la escuchan en un descontextualizado, no saben quiénes son, ustedes podrían no saber de qué años son. Podrían ser de los 60, de los 70, de los 80, del 2010, del 2020. No sabemos. Él decía que la tragedia del futuro es que el futuro todavía como que no empieza. Esta cosa no es lineal, ¿no? Tiene capas. Así parece que funcionamos. El lenguaje humano funciona en esta ambigüedad. El lenguaje humano es metafórico. No hay una relación unívoca entre una palabra y una cosa. Por eso hay tanto malentendido. Mi mesa no es la misma mesa tuya, ni tuya, ni tuya, ¿no? Yo puedo pensar en esa mesa que me recuerda a alguien o alguna escena y luego me duele la guata. Cada uno hace su significación de algún modo. Por eso hay tanto malentendido. El encuentro entre los cuerpos tiene la misma lógica del lenguaje. También tiene esa ambigüedad. Por eso en el encuentro cuerpo a cuerpo, uno nunca sabe muy bien qué está pensando el otro. La comunicación cuerpo a cuerpo, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a leer un contexto. Nos obliga a leer como esa imagen, las contradicciones. ¿Qué está pensando cuando me está diciendo eso? ¿Está pensando realmente eso? ¿Estoy leyendo bien las señales? No sé qué me va a pasar luego de que esta persona me dice tal cosa. El encuentro cuerpo a cuerpo nos vuelve inteligentes porque nos hace leer de una manera, si ustedes quieren,
contextual, de una manera que nos lleva a leer lo ambivalente, lo ambiguo, a operar, nos obliga a operar lo ambiguo y a leer distintos registros, ¿sí? Entonces voy a agregar algo a la fórmula de lo inconsciente es lo político. Voy a decir que lo erótico también es lo político, porque la relación entre los cuerpos nos obliga también a negociar, porque nos impone relacionarlos en la ambigüedad. ¿Qué pasa hoy? A mí me parece que hay un empuje precisamente a lo contrario, a la claridad, a la transparencia, a la no ambigüedad, justamente. En la era digital, que no es ni buena ni mala, digamos, ¿sí? Cuando está aliada a este programa de reducir el lenguaje, a lo que yo llamo el terrorismo semiótico, a que un signo signifique exactamente una sola cosa, caemos en la literalidad, en la linealidad, ¿sí? Esto es lo que pasa en las guerras, ¿no?, de las redes sociales. Ah, esta persona dijo eso. Esa persona dice, el autor de ese dicho dice, no, no quise decir eso. No, no sé lo que usted quiso decir. Usted dijo eso. No importa nada lo que quiso decir, ¿se entiende? Leemos a la letra, en la literalidad, en la peor versión. Nos ponemos lineales y dicotómicos. Eso es lo que hace la reducción del lenguaje a lo lineal. Perdemos el contexto, dejamos de leer y de poder sobrellevar la ambigüedad. No queremos saber nada más con la ambigüedad. En ese sentido, el cuerpo se nos convierte simplemente en una información, en un código. Tratamos al otro como un código. Es lo que pasa de alguna manera con la idea del amor contractual, que esté todo súper claro para que no haya ningún impas. O es la fantasía de las guerras teledirigidas, digamos, que no haya cuerpo, pero eso no las hace menos guerras, digamos, ni menos trágicas. ¿Se entiende? Entonces hoy día está como esta idea de cierta asepsia para evitar toda esa confusión. Pero yo no sé si eso, de alguna manera, eso borra, yo diría, esta condición de esta versión de lo político, ¿no? Esta versión de lo político que tiene que ver con la obligación de negociar en la ambigüedad. Por último, quiero decir que la técnica es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? Entonces, el ser humano también se ha redefinido desde siempre. El ser humano no es algo que esté garantizado, no es la misma cosa siempre, ¿no? Tiene mutaciones antropológicas. En este sentido, yo diría que el optimismo ciego frente a la tecnología, como si la tecnología fuera a parchar todos estos problemas de estas ambigüedades, me parece que podría ser una fantasía, como también estos goces apocalípticos de que las refrigeradoras nos van a venir a atacar, también. Me parece que no tiene demasiado sentido que la inteligencia artificial quiera imitar a lo humano, en este sentido al menos, digamos. ¿Por qué tendría que imitar algo tan estúpido como estos seres que no están de acuerdo consigo mismos? Tendría ninguna funcionalidad eso, si se fijan, porque querrían ser como Caselli, digamos, la inteligencia artificial y que se le vaya el penal, digamos, no tiene ni un sentido. Pero otra cosa es que quizás ideológicamente los seres humanos, fíjense, estemos operando como máquinas, ¿sí? En el sentido de soñarnos sin límite, soñarnos sin cuerpo, literales, reducirnos, digamos, a una cierta transparencia, no tener más ese enigma detrás de nuestros ojos, quedarnos finalmente sin deseo, porque si hay una plaga contemporánea es la depresión es la falta de deseo. Podemos hoy día prevenir todas las enfermedades, ni siquiera las que tenemos ni las que vamos a tener, podemos tener mucha salud desde el punto de vista físico, pero si es que no está el deseo, no pasa nada, porque el deseo al final es la justificación del esfuerzo de vivir. La depresión es eso, ¿para qué hacer ese esfuerzo de vivir? Eso no tendría ningún sentido. Yo diría que la fantasía de la inmortalidad destruye las condiciones de la vida, porque destruye el límite. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay límite? Es que se destruye la idea de un más allá. Si no hay más allá, todo se transforma simplemente en un eterno retorno de lo mismo. No sé si vieron, se los recomiendo un capítulo de Black Mirror que se llama Vuelvo enseguida. El novio de una chica muere y él deja su huella digital, se codifica, por lo tanto queda, digamos, su código, digamos, queda puesto en un cuerpo réplica. Y ella lo recibe, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que nos muestra Black Mirror, digamos, en ese capítulo? Es que efectivamente es lo que Big Data sabría de nosotros, porque seguramente sabe más de nosotros que nosotros mismos. Se repite a sí mismo una y otra vez. ¿Qué es lo que le pasa a este sujeto réplica? Al contrario de Caselli, coincide con lo que piensa. Es siempre lo mismo.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quizás no es codificable en ninguna huella digital de lo humano? Precisamente eso que no sabemos de nosotros mismos. Nuestra única y particular sujeción a lo que estamos sujetos, nuestra particular manera de sujetarnos a esto que se llama mundo, a esto, nuestra manera particular de hacer pacto con el mundo, de hacer pacto con lo otro, nuestra propia balada de dependencia sexual. Y lo digo así porque con esto los quiero dejar para terminar. Es una obra de Nan Goldin, una fotógrafa, que su primera foto con la que nombra esta obra es a propósito de una golpiza que recibe de un novio, por eso la balada de la dependencia sexual. Pero luego ella empieza a fotografiar su mundo, luego el mundo. Y si ustedes ven la obra, que es mucho más grande que lo que yo les voy a mostrar, finalmente uno puede verificar que la dependencia sexual no significa la dependencia sexual genital, ni siquiera la dependencia sexual a una pareja. La dependencia sexual significa esto: somos seres sujetos a un cuerpo, somos sexuados, somos sujetos a un mundo, somos mortales. Aquí les va. Bueno, para bien o para mal, hay algo ahí de lo humano, ¿cierto? Somos seres animales que estamos determinados por la muerte y el sexo, que son hechos biológicos, pero somos los únicos animales que tenemos erotismo y que además tenemos que recordar a nuestros muertos. Eso al menos por ahora. Gracias. Agradecemos a Constanza por ser parte de Congreso Futuro 2019. Invitamos al escenario a Arturo Álvarez, neurocientífico y doctor en neurociencias de la Universidad Rockefeller en Nueva York y licenciado en investigación biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones permitieron identificar a la célula madre en el cerebro adulto en aves y mamíferos, demostrando el nacimiento de nuevas neuronas y la migración neuronal en cadenas. ¡Bienvenido! Muy buenos días, es realmente una satisfacción poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos descubierto en el laboratorio durante los últimos 25 años. A mí me fascina el sistema nervioso del cerebro, y el cerebro ya formado es una maravilla, pero más maravilla es que se forma de unas cuantas poquitas células durante el desarrollo fetal y embrionario y después continúa desarrollándose postnatalmente. Las tareas que desarrollaba el sistema nervioso cuando el Homo sapiens surgió eran muy distintas a las tareas que desarrolla hoy en día. La construcción de este aparato que está sobrevolando precisamente Chile, en la frontera con Argentina, sobre los Andes. El cerebro que hizo esto es exactamente, genéticamente, estructuralmente, el mismo cerebro que antes lidiaba con las condiciones del tiempo, la orientación, los animales, la caza, el fuego. Es el mismo cerebro. En realidad se piensa que el cerebro del Homo sapiens ha disminuido en volumen desde que el hombre fue hombre. ¿A qué se debe esta capacidad que tiene el sistema nervioso de poder hacer tareas tan distintas? Y no nos necesitamos remontar a miles de años, sino solamente a decenas de años. Y si comparan las tareas que hacía el hombre nada más hace 100 años, son totalmente distintas a las que hacemos hoy en día. La cosa va tan rápido
que aún en una década, una generación ya tiene un cerebro distinto al de la década anterior. Todo esto es por la época digital. Pero ¿a qué se debe todo esto y la capacidad del cerebro de adaptarse a estos tiempos y de ser capaz de modificar la conducta del humano de acuerdo a condiciones tan distintas? Se debe a este fenómeno que los neurobiólogos llamamos plasticidad, la capacidad de cambiar y de adaptarse los circuitos neuronales a condiciones muy distintas y de ejercer y ser capaz de establecer conductas de una generación a otra que son muy, muy diferentes. Pues resulta que la plasticidad no es continua. La plasticidad sucede en épocas, y esto ya fue notado desde hace más de 100 años, que los niños tienen una capacidad plástica mucho mayor que los mayores. Al final de la infancia la capacidad plástica se hace finita y se abre otra pequeña apertura de plasticidad durante la pubertad. En los adultos queda como una pequeña filita, de forma que la capacidad plástica del cerebro durante el desarrollo va cambiando. Y esto se manifiesta en distintas cosas. No hay tiempo para explicarles todos los estudios que hay sobre la plasticidad de los mecanismos que la componen, pero está claro por estudios recientes durante los últimos 5 años y algunos de ellos durante los últimos 2 años, que esta plasticidad se debe a la maduración de las neuronas. La neurona es esa célula extraordinaria capaz de modificar y de procesar información. Es como un semiconductor biológico, una pequeña computadora que adquiere información, la transforma y la transmite a otras células. Sabemos que esta información procesada a través de las neuronas es la fuente de la plasticidad. ¿Por qué entonces cambia la plasticidad durante distintas épocas del año? Como un ser humano, estas células extraordinarias que mi padre llamaba las señoritas neuronas, estas células van cambiando y este proceso de maduración está asociado a la plasticidad. Para el NIH en Estados Unidos es muy importante entender el mecanismo de plasticidad porque se sabe bien que en niños un daño cerebral resulta en una recuperación mucho más extensa que en un adulto. Y esto se debe a que incluso si las zonas dañadas no se recuperan, otras regiones del cerebro por la plasticidad pueden tomar esas funciones que se perdieron en la zona dañada. De forma que si podemos entender los mecanismos de plasticidad, tendremos una gran arma para atacar enfermedades neurodegenerativas y otros efectos negativos sobre el sistema nervioso. Otra forma de explicar la plasticidad, y esto es evidente para cualquier persona de la calle, es que hay su tiempo para cada cosa. Y el cerebro pasa por un periodo en naranja donde hay plasticidad para los sistemas sensoriales. Los ojos aprenden a ver, los oídos aprenden a oír. Hay otro para el lenguaje, y es de todos bien sabido que una criatura es capaz de aprender un idioma e incluso varios idiomas de una forma automática, sin todas las leyes del lenguaje y de gramática y de ortografía con la que nos bombardean. Para el niño es una cosa natural. Aprenden los fonemas que son muy distintos de un lenguaje a otro y los incorporan en estructuras con las cuales son capaces de comunicarse. También hay un tiempo para el aprendizaje y la plasticidad de funciones nerviosas más superiores. Pero todo esto termina. Esa ventana de plasticidad no es continua. El balón, el globo se infla y se desinfla. De forma que una de las cosas que serían extraordinarias es si pudiéramos recrear este mecanismo de maduración neuronal una y otra vez en el cerebro ya formado. Y esto es lo que yo he llamado y va la cosa de nuevo. Una neurona nace, migra en primera etapa, después empieza a madurar y después empieza a expresar en su superficie receptores que le permiten ser plástico. Pero después eso se cierra, se acaba. El periodo de plasticidad se acaba. Pues resulta que en la naturaleza este fenómeno se da. Y se da en particular con sistemas que necesitan de plasticidad durante toda la vida.
Y uno de esos sistemas que necesita de plasticidad durante toda la vida es el olfato de los animales. Y una de las razones por la que pensamos que eso es así es porque los olores son muy complejos. Es mucho más complejo e impredecible un olor que la visión en un campo o el oído, que se puede todo mapear en un mapa tridimensional. Pues resulta que en roedores se siguen generando neuronas en esta región del centro del cerebro que tiene esas líneas rojas, que son las paredes de los ventrículos cerebrales. Son cavidades llenas de líquido dentro del cerebro, llenas de líquido cefalorraquídeo, y en esas paredes es donde la magia sucede. En esas paredes están las células madre de las que la gente tanta habla, las stem cells, en inglés Neural Stem Cells, NSCs. Estas células continuamente durante toda la vida generan neuronas nuevas que migran a lo largo de ese camino rojo hasta el bulbo olfatorio para continuamente reemplazar las neuronas que están ahí y darle neuronas jóvenes a estos circuitos para que el animal, con los distintos medios ambientes a los que se enfrenta, adapte sus circuitos y continuamente cambie los circuitos para producir la mayor detección de olores posible. Hay una segunda región que está ahí, que le llamamos hipocampo, donde también se generan nuevas neuronas durante toda la vida y se piensa que es un fenómeno parecido. La formación de memorias que sucede en esta región es tan compleja que requiere una plasticidad continua durante toda la vida, y se piensa que por eso se generan neuronas en esa estructura que parece un colmillo, que se llama el giro dentado. Pues mi laboratorio ha dedicado los últimos 20 años a entender cómo sucede este proceso que se consideraba imposible porque el cerebro ya está formado. ¿Cómo es posible que una neurona nueva nazca, migre, se mueva y después se establezcan los circuitos fomentando la plasticidad? Esto resume 25 años de trabajo con la identificación de las células madre, que son esas células B1 alargaditas. Ahora sabemos que se dividen de forma simétrica, consumiéndose, generando las células verdes. Estas células verdes se dividen varias veces. Después de dividirse 4 o 5 veces para amplificar la producción de neuronas, se convierten en las células rojas. Estas adquieren esa forma alargada y se ponen a migrar en esos ríos de células nuevas para ir al bulbo olfatorio, la zona donde van a formarse como neuronas nuevas. Este proceso es continuo y, como ven ustedes, la célula madre, a diferencia de lo que se pensaba solo hace 2 años, se pierde, se consume. Algunas de ellas, sin embargo, también se dividen de forma simétrica para dar lugar a 2 células hijas que son parecidas, que tienen capacidad de ser células madre, y es así que se mantiene por cierto tiempo el proceso de neurogénesis. Bueno, uno pensaría que si son células madre son capaces de generar cualquier cosa, y ese concepto también está muy extendido y es incorrecto. Las células madre del cerebro, desde etapas muy tempranas del desarrollo, son distintas dependiendo de la región de la pared de ese ventrículo donde se forman y se especifican. Esta pequeña animación también resume lo que hemos aprendido durante los últimos 10 años sobre el origen. Células azules de la parte ventral van a la parte más profunda y forman un tipo específico de neurona. Las amarillas van más superficiales, así como las verdes que migran más en la superficie, las moradas que migran a la periferia del bulbo olfatorio, de forma que las células madre en distintas regiones de la pared de ese ventrículo están especializadas para producir distintos tipos de neuronas. Las células madre no son todas poderosas, capaces de producir cualquier cosa. Están muy bien planeadas y se les pone un sitio específico desde etapas muy tempranas del desarrollo para dar tipos específicos de neuronas. Y el trabajo que demostró que este proceso de especificación se determina muy temprano al desarrollo, lo hizo precisamente un postdoc chileno en mi laboratorio,
Lucho Fuentealba, al que llamamos el Calama. Pues resulta que cuando nos empezamos a fijar en humanos, la cosa no es tan parecida como el ratón. Y muchas veces la gente se piensa que uno puede exportar la información que obtenemos en roedores o en animales experimentales al humano, por lo cual es muy importante también fijarse en el humano. La línea azul es el cerebro de un niño de menos de 2 años de edad. Hay una migración abundante al bulbo olfatorio, pero para nosotros el olfato no es tan importante como para un roedor o un perro. Por la mañana, cuando anduve por aquí, vi que había un perro olfateando todas las esquinas y asegurándose de que no hubiera ningún artefacto negativo en esta instalación. Pues es increíble que no hay ningún aparato que pueda mimetizar lo que es capaz de hacer ese perro. Pero para nosotros el olfato no es indispensable, no es tan importante como para otras especies. Y esta migración de neuronas al bulbo olfatorio se pierde y a los 2 años ya es discontinua. Hay muy poquitas células yendo al bulbo olfatorio y en el adulto hay unas cuantas, pero muy raras, y no sabemos si hacen el camino, que ya es muy largo porque el cerebro es muy grande, desde la pared del ventrículo hasta el bulbo olfatorio. Pero al estudiar esto nos encontramos con una sorpresa, que en humanos hay caminos accesorios adicionales, y eso está ilustrado, el primero que encontramos en rojo, pero más reciente, por el trabajo de una chica de origen peruano en mi laboratorio, Mercedes Paredes, junto con otros colaboradores, nos encontramos que en niños de menos de 1 año de edad existe una gran migración de células jóvenes en naranja a la parte anterior del cerebro, los lóbulos frontales, que es lo que nos hace prácticamente humanos. Esta es la región que ha evolucionado más y que nos separa de otros primates. Pues hay una gran cantidad de neuronas que en un corte podemos verlas también en naranja, se originan de las paredes del ventrículo y se meten a todas las esquinas de la corteza frontal, una región muy evolucionada en el ser humano. Sin embargo, todo parece indicar, incluido el hipocampo, y no hay tiempo de decirles, a los que les interese les podemos comentar sobre un trabajo reciente que hemos hecho, que en humanos la neurogénesis termina muy pronto durante el desarrollo. Continúa quizá produciendo algunas neuronas en etapas postnatales, sin embargo no se parece a lo que habíamos visto en el ratón. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y este señor que se ha puesto ahí nada más es para darnos malas noticias de que el cerebro humano no produce neuronas nuevas. Bueno, esto es una realidad, pero eso no quiere decir que lo que hemos estudiado no pueda traer un beneficio para el ser humano y en especial para la reparación del sistema nervioso. ¿Se dan cuenta que si entendemos cómo se forma una célula nerviosa en un cerebro ya adulto, ya estructurado, cómo estas células se mueven y se integran a circuitos neuronales, quizá algún día seremos capaces de reparar algunos de estos circuitos? Y uno de los temas más complicados es que el cerebro ya está estructurado, es complejísimo, está lleno de conexiones, llenos de procesos de otras células. ¿Cómo navegar ese territorio tan complicado? No se había visto en ningún tipo de células antes. Y esto fue trabajo que iniciamos hace más o menos 25 años por un estudiante en el laboratorio Hinek Victerle, quien se encontró por casualidad que si agarramos una zona del embrión, ahí ilustrado a la mano derecha, que se llama la eminencia ganglionar media, pero eso no importa, es la fuente de las neuronas inhibidoras del cerebro, la sacamos de ahí y la ponemos en un animal adulto, estas células migran y se integran al circuito como si fuera un circuito embrionario. O sea, están haciendo lo mismo que hacen las células normalmente en el bulbo olfatorio, pero ahora en corteza cerebral. O sea que estamos repitiendo el proceso de maduración neuronal ahora con células que agarramos del embrión y las ponemos en distintas regiones del cerebro. Pues junto con muchos colegas en la Universidad de California en San Francisco, hemos trasplantado estas células en distintos contextos, en el estriado, en neocorteza, en el hipocampo del cual les hablé antes, en la médula espinal,
y en todos estos sitios las células migran, se integran y contribuyen a los circuitos, aumentando el nivel de inhibición. O sea que tenemos por primera vez un arma para equilibrar circuitos que tienen poca inhibición. Podemos añadir estas células inhibitorias. Pero además nos preguntamos, estas células inhibitorias ahora están siguiendo su proceso de maduración en un cerebro ya formado, en un cerebro adulto. Entonces, con otro colega en la Universidad de California, Michael Stryker, y su laboratorio, empezamos una serie de experimentos que son apasionantes. Lo que hicimos aquí, y esta quizá parece un poco complicada, quisiera poder señalarles, pero en ratones podemos medir estos periodos críticos de plasticidad, y esto lo podemos ver como un salto. Cuando cerramos un ojo, la respuesta en el cerebro se va al ojo que queda abierto. Y eso solamente sucede durante un periodo crítico alrededor del día 28 y después se cierra, se acaba. Sin embargo, si trasplantamos estas células GABAérgicas en corteza visual de un ratón, podemos reabrir un proceso de plasticidad incluso en el animal adulto, cuando ya se había cerrado. Y esto es apasionante porque quiere decir que estas células inhibitorias GABAérgicas son la clave. Su maduración es la clave para la apertura y el cierre de estos periodos críticos durante el desarrollo. Bueno, con esto nada más voy a terminar y decirles que no hay problema más apasionante en la Tierra que entender cómo esas pocas células ahí a las pocas semanas del desarrollo se convierten en esta estructura, y decirles que estos experimentos son producto de muchos colaboradores que, como las células madre, se especializaron en distintas regiones del mundo, vienen con su visión, se incorporan a nuestros laboratorios en la Universidad de California en San Francisco y contribuyen ideas, técnicas, habilidades, visiones, y a todos ellos les estoy muy agradecidos, así como a las fuentes de financiación que han permitido hacer estos experimentos. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo, Constanza y Amy por ser parte de esta fiesta científica.